Me acuerdo que en una ocasión usted me preguntó que por qué los médicos nos poníamos bata blanca para trabajar. Y sí, efectivamente, cuando uno ve del siglo XIX, pues grabados o todos los médicos están vestidos con trajes, incluso trajes muy elegantes y todo. Pero ocurre que a fines del siglo XIX, en Estados Unidos, surgió un médico que se llamó William Halsted. Y este William Halsted era un cirujano nato, un gran cirujano. Y en Nueva York tenía muchísimo trabajo, porque era tan brillante y tan eficiente en su trabajo que pues todo el mundo solicitaba. Y los hospitales también, entonces él simultáneamente en Nueva York trabajaba en muchos hospitales. Pero él estaba muy preocupado de su educación continua y al menos una vez al año hacía un viaje a Europa para ver qué adelantos había y que pues, él aprovecharlos y además difundirlos. Entonces, pues coincide también con la época de Lister y él trajo los principios de Lister a Estados Unidos, de cómo había que esterilizar las cosas para que hubiera la asepsia y en fin. Pero en uno de los viajes que hizo él a Alemania, resulta que había regresado de Brasil un grupo de investigadores que estaban investigando a ver qué tenía Brasil, ¿no? Y ahí descubrieron que usaban mucho la planta de coca. La planta es la coca y su alcaloide pues, es la cocaína. Y entonces la usaban como un energizante los indios, que andaban allí en el Amazonas y que andaban por todos lados. Porque sí, sentían energía, pero además lo que les llamó la atención a los alemanes es que al masticar las hojas de coca se anestesiaba la boca. Todos los alemanes muy listos dijeron, no, pues aquí algo debe de haber ahí. Y entonces ellos se dedicaron a estudiar químicamente y lograron sacar el alcaloide de la cocaína. Y en uno de los viajes que fue Halsted, ahí a Heidelberg, pues era una universidad de muchísimo prestigio, pero vio que ya tenían en ampolletas soluciones de cocaína, que infiltrándolas provocaban anestesia. Y entonces él pues, compró un lote grande de ampolletas y se regresó. Y a sus alumnos les dijo, miren, yo he descubierto esto, ahí en Alemania existe esto, vamos a comprobarlo. Y entonces nos vamos a inyectar, ustedes me inyectan a mí, yo los inyecto a ustedes, desde la cabeza hasta los pies, para tratar de ir produciendo anestesia regional, infiltrando los nervios correspondientes. Y así lo empezaron a hacer, pero no se dieron cuenta que se estaban haciendo adictos a la cocaína, se hicieron adictos. A algunos les fue muy mal. Halsted era muy fuerte, había sido campeón en deportes cuando él era estudiante universitario y además muy inteligente, se dio cuenta de que él ya necesitaba inyectarse cocaína para sentirse bien. Y entonces pidió él que lo internaran en un hospital para que no hubiera la posibilidad de que él consiguiera ampolletas e inyectarse. Pero le ocurrió una cosa muy importante, porque se desarrolló el sentido de la vista de una manera tremenda. Y del olfato también. Fíjense qué curioso. Entonces él, en el campo operatorio, pues no quería ver una sola mancha de sangre. Entonces él operaba con muchísimo cuidado y cada vasito lo pinzaba y había que ligarlo y había que ligarlo. Entonces sus operaciones empezaron a hacerse muy largas por la duración y entonces pues en el hospital allá en Nueva York, él estaba en el hospital Bellevue,
le dijeron, oiga, no, pues usted nos bloquea el quirófano todo el día con sus cosas, hombre. Como él era muy rico, contrató al arquitecto que estaba haciendo una iglesia allí en Nueva York y le dijo, oiga, yo quiero que me construyan aquí en el terreno del hospital un quirófano para mí, para no molestar a nadie. Y me ponen aquí agua para que nos lavemos las manos muy bien y todo. Y entonces él empezó a tener en su patología que se le había instalado una aversión por las manchas y lo sucio. Pero tenía tanta fama que la gente lo quería ver operar para tratar de imitarlo. Entonces llegaban allí a Nueva York y claro, pues con una organización que tenía, pues pedían permiso. Quiero ir de visitante para estar ahí unos días con usted. Y, pues muy bien. Pero entonces resulta que cuando venían los del viaje, algunas veces directamente del ferrocarril, se iban al hospital, pues ni siquiera se habían bañado y venían con la ropa sucia. Y él con las ideas de Halte y todo dijo, no, pues, ¿cómo va usted a meterse al quirófano? Está su ropa sucia. Entonces corrió la voz, oye, ¿quieres ir a ver a Halte? Pues tienes que estrenar ropa. Porque Halte te voltea, a ver, volteese para allá, levante los brazos, en fin, porque anda buscando manchas y como tiene una vista extraordinaria, las detecta. Y entonces Halte se dio cuenta que estar revisando la limpieza de los que se metían al quirófano, incluyendo enfermeras y todo, le llevaba mucho tiempo. Y entonces dijo, todos vienen vestidos de blanco, porque en el blanco inmediatamente se van a ver las manchas. No voy a tener que estar viendo con lupa para ver si la ropa viene sucia o no viene sucia. Y entonces empezó a usar la ropa blanca. Pero tiene el simbolismo del blanco. El blanco es un color, en primer lugar, pues no es color, ¿verdad? O sea, el blanco pues es blanco nada más, y de ahí empiezan todos los colores, ¿no? De manera que entonces pues significa el origen, la pureza, la plenitud. Tiene muchos símbolos, o sea que entonces el médico, cuando se pone su bata blanca, pues fue precisamente para que se detectaran manchas. Entonces el médico no puede traer una bata blanca manchada, ¿verdad? Porque el que trae la bata manchada pues va a contaminar, trae la bata sucia pues va a contaminar. Y entonces así fue. Y aparte, pues es una realidad de que no necesariamente tiene que ser blanco. Actualmente han cambiado tanto las modas y pues uno para meterse a un quirófano se pone un uniforme, pero es un uniforme azul, porque es el que está de moda en casi todas partes. El chiste es que la ropa está limpísima, ¿no? Pero el color blanco fue precisamente por eso. Entonces, cuando los alumnos pasan de segundo a tercer año de medicina en los hospitales, en las escuelas de medicina, les hacen la ceremonia de la bata blanca, ¿verdad? Porque ya van a ir a estar en contacto con los enfermos y entonces los enfermos necesitan que los examine un médico limpísimo, ¿verdad? Limpísimo, se pone su bata blanca, entonces les da mucha ilusión a los estudiantes de medicina que ya van a traer bata blanca porque ya van progresando en su formación.